Mientras millones dormían tranquilos, esa noche, algo estaba a punto de cambiarlo todo. Hubo una pausa, un instante de quietud, que parecía eterno, justo antes del abismo. No hubo sirena, no hubo avisos. No sonaron las campanas de las iglesias, alertando del peligro inminente. Solo una oscuridad distinta, una negrura, cargada de tensión, que se cernía sobre el continente. Era la última noche de paz en Europa. La última vez que millones de personas cerrarían los ojos sin saber que, al despertar, el mundo que conocían ya no existiría. Hoy te voy a contar cómo comenzó realmente la Segunda Guerra Mundial. Pero no te lo contaré desde los libros de texto, no desde las fechas que memorizamos en la escuela. Vamos a viajar al corazón de ese momento, a ese silencio, cargado de presagios, justo antes de que el mundo se rompiera en mil pedazos. Quiero que sientas la tensión, la calma ficticia, el murmullo casi imperceptible de la historia a punto de dar un giro fatal. Soy Mel, y esto es Memorias del Pasado, el lugar donde exploramos las historias que nos definen, las que no debemos olvidar. Para entender esa noche, primero debemos comprender el día anterior. Europa en 1939 vivía una calma frágil, como el cristal a punto de estallar. Había tensión, los discursos de los líderes eran cada vez más agresivos. Las amenazas resonaban en las radios y los tratados firmados con la esperanza de mantener la paz se rompían uno tras otro. El aire estaba cargado de incertidumbre. Se sentía en las calles, en las conversaciones de café, en las miradas preocupadas de la gente. Pero a pesar de todo, la mayoría de las personas seguía con su vida. La rutina es un refugio poderoso. Los padres iban a trabajar a las fábricas y a las oficinas, preocupados por llevar el pan a casa. Los niños corrían a la escuela, con sus libros bajo el brazo, pensando en sus juegos y en sus amigos. Las ciudades, como París, Londres o Varsovia, seguían vibrando con su propia energía, con sus teatros, sus mercados y sus parques llenos de gente que creía, o quería creer, que la guerra era cosa del pasado. Era un fantasma de la generación anterior, una herida que aún dolía, pero que, con suerte, no volvería a abrirse. La gente se aferraba a la normalidad. Hacían planes para el fin de semana. Discutían sobre el precio de la leche. Se enamoraban. La idea de una guerra total, de un conflicto que arrasaría el continente, parecía lejana, casi una fantasía pesimista. Se hablaba de crisis diplomáticas, de movimientos de tropas en las fronteras, pero pocos, muy pocos, podían imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Nadie imaginaba que esa sería la última noche normal, la última vez que se acostarían con la certeza de que el mañana sería, más o menos, igual que el hoy. Esa noche, la normalidad se convirtió en un lujo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Y entonces, en la profunda oscuridad de la madrugada, cuando el sueño es más pesado y el mundo está en silencio, comenzó el movimiento. Sin una declaración formal de guerra, sin los protocolos diplomáticos que alguna vez se respetaron, la maquinaria bélica se puso en marcha. Las tropas, que habían esperado en las fronteras bajo el manto de la noche, comenzaron a avanzar. Los motores de los aviones rompieron el silencio del cielo, cruzando fronteras invisibles en la oscuridad. Los tanques, con su peso brutal, comenzaron a destrozar los caminos de tierra y las carreteras secundarias, abriéndose paso hacia un objetivo que ya estaba marcado. Mientras la mayoría dormía, ajena a todo, otros ya huían. En las zonas fronterizas, el ruido de los motores y el temblor de la tierra fueron la única alarma. Familias enteras se despertaron en medio del caos, agarrando lo poco que podían, mientras el sonido de las botas y los disparos se acercaba. No había tiempo para pensar, solo para correr. El instinto de supervivencia se apoderó de todo. En cuestión de horas, a medida que el sol comenzaba a salir en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo irónico, países enteros entendieron algo aterrador. La guerra había comenzado. No era una escaramuza fronteriza, no era una amenaza más. Era real. Estaba sucediendo en el aire. Olía a pólvora y a miedo. Las comunicaciones se cortaron, las carreteras se bloquearon y la certeza de la invasión
se extendió como un veneno. La noche tranquila había dado paso a una mañana de terror absoluto, y en este caos, las primeras víctimas no fueron los soldados en el frente, no fueron los hombres uniformados que se enfrentaban en combate. Fueron los civiles, los olvidados, las personas que, horas antes, dormían en sus camas, soñando con sus vidas sencillas, fueron despertados, no por el canto de un gallo o el sonido de un despertador, sino por el estruendo de las explosiones que sacudían sus casas hasta los cimientos. Imaginen el terror, abrir los ojos en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin entender qué está pasando. El sonido de los cristales rotos, los gritos en la calle, el olor a humo, familias que cenaron juntas la noche anterior, ahora separadas en cuestión de minutos, en medio de la confusión y el pánico. Un padre buscando a su hijo entre los escombros, una madre tratando de proteger a sus bebés del ruido ensordecedor de los bombardeos. Muchos de ellos nunca entendieron por qué. No les importaba la política, los tratados o las ideologías. Su único mundo era su hogar, su familia, su comunidad. Y de repente, ese mundo estaba siendo destruido por una fuerza que no podían comprender. Solo sabían una cosa con una claridad brutal y dolorosa en su vida anterior. La que conocían, la que amaban, había terminado para siempre. En un instante, pasaron de ser ciudadanos a ser refugiados, de tener un hogar a no tener nada. Fueron los primeros en pagar el precio de una guerra que no habían elegido. Mientras el horror se desataba en tierra, el resto del mundo reaccionaba con una lentitud desesperante. Las noticias llegaron después, fragmentadas, confusas. Los teletipos de las agencias de noticias comenzaron a escupir los primeros informes. Los gobiernos, sorprendidos, o quizás fingiendo sorpresa, convocaron reuniones de emergencia y hablaron de graves violaciones y actos de agresión. Los periódicos prepararon sus ediciones especiales, imprimiendo titulares en letras enormes que gritaban la palabra invasión. Pero para millones de personas, para aquellos que ya estaban huyendo, que veían sus ciudades en llamas, ya era tarde. Las palabras, las condenas diplomáticas, los discursos en parlamentos lejanos, no podían detener las bombas ni los tanques. La guerra no empezó con discursos en una tribuna, ni con la firma de un documento. Empezó en el silencio de la noche, mientras la gente dormía. Cuando el mundo se despertó y leyó los titulares, el horror ya era una realidad imparable para demasiadas personas. La burocracia y la diplomacia llegaron, como tantas veces en la historia, un paso por detrás de la tragedia. Esa noche no solo comenzaron los combates, no fue solo el inicio de una contienda militar, fue el comienzo de algo mucho más profundo y duradero. Comenzó el miedo como forma de vida. El miedo a los bombardeos, el miedo a la llegada de los soldados, el miedo a la escasez, el miedo a perder a tus seres queridos. Comenzó el hambre, la pérdida, el dolor que marcaría a generaciones enteras. La Segunda Guerra Mundial no empezó con una gran explosión que todos escucharon al unísono. No fue un único evento espectacular. Empezó de una forma mucho más sutil y aterradora. Empezó con un silencio roto, el silencio de una noche de verano que fue destrozado por el rugido de los motores, el silencio de un hogar que fue interrumpido por gritos de pánico, el silencio de una vida normal que se hizo añicos para siempre. Ese fue el verdadero comienzo. En la fractura de la paz, la irrupción de la barbarie en la cotidianidad. Recordar cómo empezó la guerra no es mirar atrás con morbo o para recrearse en el dolor. Es un ejercicio de memoria necesario. Es entender lo increíblemente frágil que es la paz. Es comprender que la normalidad que damos por sentada puede desvanecerse en un instante. A menudo pensamos que los grandes desastres históricos son anunciados con trompetas y señales claras, pero la realidad es diferente. Muchas veces, los grandes horrores, las catástrofes que definen una era, comienzan en noches tranquilas, en el silencio, cuando la mayoría de nosotros está durmiendo. Por eso,
Recordar es una forma de vigilar, de mantenernos alerta y de valorar cada día de paz que tenemos. Si crees que estas historias deben recordarse para no repetirse, suscríbete a Memorias del Pasado y acompáñame en este viaje a través de los momentos que nos han marcado, porque olvidar, como estamos viendo, también tiene consecuencias. Gracias por escuchar.